Bueno, buenos días a todos. Esperemos 3 minuticos más. Empezamos a las 9:03 para dar inicio. Esperemos un poquito mientras llega un poco más de gente. Gracias. Eh, bueno, muy buenos días a todos.
Para evitar interferencias y recargas del sistema, les recomiendo tener sus micrófonos apagados durante la conferencia. Recuerden que al finalizar pueden hacer sus preguntas en el chat. Les damos la bienvenida al 8º encuentro magistral con profesionales especializados y expertos en gestión administrativa, ambiental, de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos hoy con el médico Bernardo Enrique Hernández Castillo y su conferencia sobre lecciones aprendidas en accidentes laborales ocurridos en la presa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pero antes, el ingeniero Diego Alexander Gutiérrez, de la Dirección de Ingeniería Especializada, les da un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a Bernardo por preparar esta charla. Como saben, todos los viernes estamos a esta hora citando a los trabajadores de la empresa para hacer unas charlas magistrales de diferentes temas que consideramos importantes socializar. Hoy vamos a tener un tema muy importante que es el tema de las lecciones aprendidas sobre los accidentes laborales. Acá el doctor Bernardo es un experto en este tema y es importante que conozcamos estas lecciones aprendidas para no repetirlas. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Laura para que haga la presentación de Bernardo y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Y recuerden programar sus agendas para las próximas conferencias magistrales que estarán buenísimas. El viernes 9 de octubre, el ingeniero Reinaldo Enrique Pulido Rueda, de la Dirección Red Troncal Alcantarillado, hablará sobre un tema apasionante, el saneamiento del río Bogotá. Y el viernes 16 de octubre, el ingeniero Diego Gutiérrez, director de Ingeniería Especializada, nos hablará sobre los resultados del Plan Maestro de Energía. Porque somos agua que cultiva el conocimiento. Inicio a la conferencia magistral del médico Bernardo Enrique Hernández Castillo y su conferencia sobre las lecciones aprendidas en accidentes laborales ocurridos en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Pero antes conozcamos un poco más al doctor Bernardo Enrique Hernández Castillo, quien desde el año 2002 asumió como jefe de la División Salud Ocupacional de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional de la Universidad del Rosario, magíster en educación de la Universidad Santo Tomás y diplomado en medicina del trabajo de la Universidad del Bosque y en medicina laboral de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ha sido coautor de libros que anualmente publica la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, como los de técnicas y procedimientos en salud ocupacional, nuevos protocolos para el diagnóstico de enfermedades profesionales y neumología ocupacional, entre otros. También es docente de cátedra de varias universidades en temas como medicina del trabajo, medicina laboral y vigilancia epidemiológica, así como conferencista nacional e internacional en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí, con ustedes, el doctor Bernardo Hernández. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias a los organizadores, al ingeniero Diego Gutiérrez y su equipo en cabeza del ingeniero José Manuel de la Torre y también a Laura por toda la organización. Gracias a todos los asistentes. Voy a permitirme comenzar la presentación. Denme un segundo para poder hacer la proyección. Perfecto. Bien, entonces vamos a abordar el tema de accidentalidad laboral
Vamos a hablar de la experiencia que hemos adquirido en este tiempo en la División de Salud Ocupacional. Voy a hacer referencia de aspectos generales, nada particular en el sentido de mencionar nombres o casos específicos, dado lo que reviste la reserva y la confidencialidad. Vamos a manejar estos 5 temas generales: conceptos y definiciones de accidentalidad, aspectos históricos y legislación, estadísticas, la investigación de los accidentes y el impacto que tiene sobre el ausentismo. Comencemos entonces con los conceptos y definiciones. Es necesario en todos estos temas de seguridad y salud en el trabajo mencionar, aclarar, precisar los conceptos antes de abordar las temáticas específicas o las cifras que también van a ser muy importantes el día de hoy en esta hora y media que voy a estar con ustedes. Un par de conceptos que son fundamentales dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy son el de peligro y el de riesgo, que los encontramos enmarcados en el decreto 1072, entendiéndose como peligro toda fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Y el riesgo, la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Para nosotros en seguridad y salud en el trabajo, estos dos términos son de uso muy frecuente y tienen una precisa participación en todo el tema de accidentalidad, porque el control de los peligros y la identificación y valoración de los riesgos es fundamental para poder hacer una adecuada gestión de la prevención de la accidentalidad. Otro concepto supremamente importante es el de incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un casi accidente, es un accidente donde no hubo daño en las personas. La definición que aparece ahí referida de la resolución 1401. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o perdían los procesos. Vamos a dejarlo ahí un momentico porque más adelante ustedes van a recordar esa definición de incidente cuando hablemos de el análisis de los accidentes de trabajo y cuando hablemos un poco de la parte estadística. Y finalmente, la definición que viene ahora es la más importante para lo que nos ocupa el día de hoy y es la definición de accidente de trabajo. La definición de accidente de trabajo está enmarcada en la Ley 1562 del 2012 y vamos a leer la definición actual, ¿no? Esta definición antes del 2012 tuvo unos cambios. Tuvo una etapa en la cual no había total claridad de cuál era la definición de accidente de trabajo, porque pues había unos vacíos a que por temas jurídicos las definiciones que estaban en el decreto ley 1295 pues fueron digamos derogadas y asumidas por lo que decía la Comunidad Andina de Naciones. Pero en este momento la definición de accidente de trabajo es esta que ustedes ven ahí y que pues voy a ilustrar. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo. Y eso es muy importante. Causa u ocasión del trabajo. Y que produzca en el trabajador básicamente las 4 cosas que aparecen a la derecha. Una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
y eso es un asunto bien importante. Como yo les voy a contar, dentro de las lecciones aprendidas, les voy a contar la historia de los últimos 17 años de accidentes de trabajo en la empresa, pues esta definición no ha sido durante todos esos 17 años, solo del 2012 hacia la fecha. Y esta definición tiene un par de inclusiones. Se evidencia una en este momento, que es el tema de la perturbación psiquiátrica. Ese es un asunto que no estaba anteriormente. En todo caso, lo que sí es claro es que el accidente tiene que sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo. Es decir, o se relaciona con actividades directamente propias del trabajo o se relaciona porque de alguna manera se recibe una orden para hacer algo en el marco de la subordinación. En todo caso, ese suceso repentino tiene que generar una lesión orgánica o una perturbación funcional o psiquiátrica y puede conllevar a la invalidez cuando se pierde más del 50% de la pérdida de capacidad laboral o puede llevar a la muerte. Esa es la primera parte de la definición. Vienen algunos adendos que la norma lo menciona como también es accidente de trabajo lo siguiente. Entonces vamos a ver las 4 situaciones. Primero, el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador durante la ejecución de una labor, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Por eso es que es tan importante cuando nosotros seamos o los trabajadores o los jefes directos de esos trabajadores, tener certeza que lo que vamos a pedir que se haga o lo que nos van a pedir que se haga pues sea bajo la ejecución de órdenes del empleador. Eso es bien importante porque pues eso puede sobrepasar el horario laboral, puede tener implicaciones en contextos que no necesariamente sean dentro de instalaciones de la empresa. Bien, la segunda adición a la definición del accidente de trabajo es la siguiente: el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Otro aspecto bien importante. Es decir, para efectos de nuestra empresa, cuando hacemos uso de las rutas o tenemos un vehículo a cargo de la empresa y tenemos un accidente en el traslado desde la casa hacia nuestro sitio de trabajo, puede ser considerado como accidente de trabajo y viceversa. Eso quiere decir que si es en el vehículo particular, no, porque está excluyéndolo directamente con esta definición. Y las dos situaciones sumadas a las siguientes tienen un contexto bien importante, sobre todo en cuanto a lo que corresponde al control del riesgo y al control de esa accidentalidad. Otra categoría en la cual podemos incluir que es accidente de trabajo es esta: el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador. Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza en la empresa son las actividades deportivas. Y generalmente son las que más nos ponen eventos de accidentes de trabajo. Aquí lo importante es que se actúe por cuenta o en representación del empleador. Entonces, en estos casos también es muy importante y aportan un número significativo y nos han aportado un número importante, sobre todo de accidentes graves. Ya hablaremos un poco de los accidentes graves, y hace bastante difícil su control. Ahí empezamos a recordar lo que hablábamos de que era peligro y que era riesgo, ¿no? Porque estas últimas no están asociadas directamente, completamente y de forma directa a la actividad rutinaria que las personas hacen. Y finalmente, una cuestión que también fue novedosa para la legislación colombiana es que se incluyó en la definición de
accidente de trabajo de la ley 1562, que también es accidente de trabajo el que se produce durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en dicha función. Eso no existía antes, y hago una claridad, no existía antes en la legislación colombiana. Existía y aparecía mencionado en la Convención Colectiva de Trabajo. Pero pues aquí estamos hablando de la normatividad que define qué es accidente de trabajo. Ahora bien, si ustedes, voy a devolverme un momento. Si ustedes revisan entonces nuevamente la definición de accidente de trabajo, vemos que es muy importante que haya una relación causal o connotación del trabajo. De ahí que las 4 situaciones que vimos acá, fuera del horario, fuera del sitio de trabajo, en el desplazamiento, en la ejecución de actividades deportivas o recreativas en representación del empleador o actividades sindicales, pues son unas situaciones en las cuales no es fácil que nosotros podamos tener un control del riesgo. ¿Sí? No es fácil. El caso más práctico que ustedes lo pueden ver es el caso de los eventos deportivos, ¿sí? El evento deportivo pues está presente y sucede, así la persona sea muy bien entrenada, sea muy buen jugador o jugadora de la disciplina que corresponda, pero ahí está presente la posibilidad de un accidente. Entonces, para nosotros en seguridad y salud en el trabajo es muy importante tener esa claridad porque nosotros tenemos que hacer control sobre el riesgo. Y lo que yo les voy a contar más adelante dentro de las experiencias que hemos tenido como resultados, tiene que ver en muy buena parte de la gestión que hemos hecho sobre el control de esos peligros y de esos riesgos. Bien. Hay una cuestión que no tiene la legislación colombiana. Es muy completa porque la definición de accidente de trabajo es muy completa porque habla de desplazamiento, si el transporte lo da la empresa, habla de la posibilidad de una perturbación psiquiátrica, habla también de la participación de las actividades sindicales, habla de que no importa el horario ni el sitio, siempre y cuando esté bajo la subordinación del empleador, pero hay una cosa que sí no tiene, que en otras legislaciones de otros países sí se encuentra, y es la definición de accidente in itinere. ¿Qué quiere decir in itinere? Pues que el accidente se produce durante el tiempo que la persona se traslada de su lugar de residencia al trabajo o viceversa. Ya no es solamente que el transporte lo provea el empleador, aquí es que puede ser en cualquier momento, siempre y cuando sea en el itinerario y no depende en el itinerario habitual de la persona. Es habitual, si la persona entra a turno a las 6 de la mañana y se desplaza todos los días desde las 5:15 hasta las 6, pues puede pasar en cualquier momento que tenga un accidente en ese periodo, en ese lapso, puede ser considerado accidente. Eso no aplica en nuestra legislación. Tal vez es la única cuestión que haría falta. Con todas estas situaciones que ustedes ven de definición de accidente de trabajo, pues el asunto es bastante complejo de abordar su prevención, porque dentro de lo más importante que espero poderles transmitir el día de hoy es cómo hemos logrado hacer control de los riesgos en la medida que podemos tener la posibilidad de intervenirlos. Otra definición que es necesario tener en cuenta es una definición un poco densa y muy médica, muy topográfica desde el punto de vista médico, pero ya van a ver la importancia, y es lo que se considera como accidente de trabajo grave. ¿Y ese accidente de trabajo grave qué es?
es un tema asociado, como les decía, al diagnóstico o a la parte topográfica en el cuerpo humano que está afectada. Es decir, cuando en un accidente se presenta lo que ustedes leen ahí, amputación, fracturas de huesos largos, trauma craneoencefálico de segundo o tercer grado, lesiones severas de mano, lesiones severas de columna, lesiones oculares, y que produzcan una afectación sobre el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva, se considera como accidente de trabajo grave. Y eso tiene una connotación especial. Ya vamos a hablar más adelante. Eso está definido en una resolución del año 2007, que es la resolución 1401, que nos reglamenta todo el tema de investigación de accidentes a nivel y de incidentes a nivel nacional. Otro concepto que me parece supremamente relevante es el de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Yo les he venido contando que esto lo hacemos. Es más, acabo de mencionar que hay una norma que es la resolución 1401 de 2007 que nos dice cómo debemos hacer esas investigaciones. Entonces, ¿qué es una investigación de accidente de trabajo? Es un proceso donde se van a determinar y a ordenar las causas, todo lo que generó el accidente, todo lo que favoreció que se presentara ese accidente o ese incidente, ¿no? Y ahí viene lo que viene a continuación, es lo que diferencia pues de una investigación simplemente, digamos, como para buscar quién fue el que tuvo la culpa. No, primero, en la investigación de accidente de trabajo no se buscan culpables, se busca es determinar qué fue lo que la produjo para prevenir que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Por eso en la investigación de accidentes es muy importante que se haga de una manera muy juiciosa y que apunte esa investigación al control de los riesgos que produjeron ese accidente. Bueno. Otro par de conceptos que también van a ser muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta, porque esto depende en muchas ocasiones porque hay diferencias entre la EPS y la ARL. Un accidente de trabajo es cubierto por parte de la ARL. Y hay dos tipos de prestaciones para estas contingencias en salud: las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Las asistenciales, ¿qué son? Pues todo lo que ustedes ven ahí en la pantalla, todo lo que se requiera desde el punto de vista de diagnóstico, manejo, tratamiento, desplazamiento, rehabilitación, reincorporación. Por eso pues se mencionan todas las que ustedes leen ahí: medicamentos, cirugías, terapias. Eso en el marco del sistema de riesgos laborales, lo que nos cubre los accidentes de trabajo, está cubierto por las ARLs y realmente es un asunto que tiene muy poca restricción. Difiere totalmente de lo que podamos tener a través de los planes básicos en salud. Aquí no hay digamos, una restricción en cuanto a los medicamentos que se tienen que formular, no hay restricciones, no hay preexistencias. De hecho, es importante aclarar que las prestaciones asistenciales que se van a recibir se reciben inmediatamente, se genera el evento. Si la persona tiene un accidente, pues recibe sus atenciones inmediatamente. Solo hay una condición: que la persona obviamente esté afiliada a la ARL y que esa afiliación haya sido pues por lo menos el día anterior a la ocurrencia del accidente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona ingresa a trabajar a algún sitio, pues no le va a cubrir el día que la persona entra a trabajar sus riesgos laborales, sino que le cubre a partir del día siguiente. Sin embargo, es una cobertura muy grande y muy completa. Esas son las prestaciones asistenciales, las que ustedes ven ahí. Y las otras son las prestaciones económicas. Prestaciones que también tienen un impacto bien importante porque difieren en los porcentajes, difieren mucho frente a los eventos que no son de trabajo, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un accidente
el fin de semana, sin ninguna relación con el trabajo, a un evento que sí lo tenga dentro de las instalaciones de trabajo y que tenga una relación directa, no es lo mismo en cuanto a las prestaciones económicas. Vamos a ver por qué. El accidente de trabajo tiene un subsidio por incapacidad temporal, ese es el nombre de la prestación económica, subsidio por incapacidad temporal. Y esa incapacidad, el porcentaje que se reconoce es del 100%, desde el día después del accidente. Aquí no hay reducción, no es como en los eventos de origen común, en los cuales cubre un porcentaje menor. Y en la medida que van pasando los días se va reduciendo y tiene como un momento en el que ya no le pagan más. No, aquí no. Es decir, el límite que existe para el pago de ese subsidio realmente son 540 días, porque en ese momento la persona ya debe estar definida su situación. O tiene una reincorporación, o tiene una calificación de la pérdida, le dan una invalidez, pero en todo caso, ese subsidio siempre va a ser del 100%. Asunto bien importante. Bueno, la siguiente prestación es la indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Qué es eso? Producto de un accidente de trabajo, la persona puede quedar con una lesión permanente, una incapacidad permanente, una secuela. Una secuela que calificada, que hay un manual que califica esas secuelas, no sobrepasa el 50%, pero sí es por encima del 5%. Hay unas tablas, hay un manual para calificarlo. Entonces tiene que quedar entre el 5 y menos del 50, o sea, 49. Y si está en ese rango, va a necesitar le va a dar una indemnización, la ARL, que se calcula con base en unas fórmulas. Eso no existe en el régimen de eventos comunes, en los planes básicos de salud, no existe. No existe una indemnización. La tercera prestación económica es la pensión de invalidez. ¿Cuándo se da la pensión de invalidez? Cuando se supera el 50% de esa pérdida de capacidad laboral. Esa pérdida de capacidad laboral que se califica por la ARL cuando ya se ha culminado el tratamiento. Entonces, cuando una persona tiene el tratamiento y la rehabilitación, entonces cuando una persona sufre un accidente, la ARL asume las prestaciones asistenciales y va a asumir las económicas inicialmente con el subsidio de incapacidad. Pero como esto es un proceso de recuperación, hay que evaluar si la persona tiene o no secuelas. Si no tiene secuelas, pues no, seguramente va a tener una calificación de 0, pero si tiene secuelas, va a ser calificado y dependiendo del porcentaje de pérdida que tenga, va a tener una indemnización si es más del 5% y si pasa el 50% va a ser una pensión de invalidez. Una pensión de invalidez que también difiere, así como el subsidio por incapacidad temporal, que desde el punto de vista porcentual es diferente a las enfermedades generales, la pensión de invalidez también es mayor en cuanto a porcentajes frente al salario base de liquidación. Asunto que también genera en muchos casos controversia entre las personas, porque pues pueden esperar tener un porcentaje mayor. Siempre va a ser mayor el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, perdón, el porcentaje con el cual se le otorga la pensión a la persona que tiene una invalidez. Las otras dos prestaciones, pues, es cuando el trabajador, el afiliado fallece, uno es la pensión de sobrevivientes que pues, le queda a la familia o a los que tengan derecho, y el auxilio funerario que no difiere de los otros auxilios funerarios, es decir, quien demuestre que ha sufragado, que sufragó los gastos del entierro y pues tiene un rango entre 5 a 10 salarios mínimos legales vigentes. Bueno, digamos que esa era una parte de definiciones, un poco
resumidas porque pues hay muchas definiciones relacionadas con el tema de accidentes de trabajo y más en esta época actual donde tenemos Es eh, que no tiene en cuenta la conductividad del tubo. Entonces, si queremos hacer un buen trabajo, Por favor, cerrar los micrófonos. entonces les decía que desde el punto de vista del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay muchas definiciones, y muchos conceptos, traté de incluir los más relevantes. Bien, ahora quisiera hablarles un poco de algo de historia y de legislación en cuanto a accidentes de trabajo. Bueno, lo primero es recordar que es un tema para el mundo de hace rato. De hecho, pues hay registros que en Mesopotamia, en el Código de Hammurabi, hay registros que, basados en lo que corresponde a la ley del talión, pues había un aseguramiento, una especie de sistema de aseguramiento, obviamente muy rudimentario, frente a los accidentes de trabajo. Y por eso es que traigo yo la mención, porque estamos hablando de hace 4000 años, pero sí había algún tipo de conciencia, pero era más orientada hacia la reparación. ¿A qué me refiero con la reparación? Esta es la traducción de una parte del texto de ese código, y me va a permitir leerla textualmente, para que vean el tema de reparación, con 3 ejemplos. Como los embarques por mar eran cosa común, el código exigía que el fabricante de la nave compensara por cualquier defecto en su construcción y por daños que causaran durante 1 año después de entregar el barco. El descuido y el abandono eran castigados con severidad, como ocurría en el caso de los médicos poco capacitados. Si sus errores ocasionaban la muerte o pérdida de algún miembro, estaba prescrito que se le cortaran las manos a los médicos. Cuando el trabajo descuidado de un constructor causaba la muerte de personas, el constructor perdía su vida. Si por culpa del constructor se caía una casa, el constructor estaba obligado a volver a edificar la casa, compensando por cualquier daño como consecuencia de lo defectuoso de su trabajo. Entonces, como pueden ver ahí, había algo de reparación, pero también era muy punitivo. Como les decía, estaba basado en la ley del talión. ¿Cómo se vino, cómo vino evolucionando en nuestro país ese tema? En Colombia y en el mundo realmente los accidentes de trabajo constituyen una situación donde todos tenemos una gran preocupación. Y desde hace muchos años, en nuestro país, específicamente en 1915, se publica la Ley 57 durante el mandato del general Rafael Uribe Uribe. Esta norma versa sobre la accidentalidad y las enfermedades laborales, y esta norma se convierte en la primera ley relacionada con el tema de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Y su objetivo principal fue reglamentar las prestaciones económicas y asistenciales por parte del empleador, el pago de incapacidades, de pensiones, indemnizaciones. Esta era totalmente reparadora: indemnizar, tratar el evento, dar cobertura. A un distante, lo que debemos hacer realmente, que va orientado es hacia la prevención. Digamos que eso, pues, hizo que no tuviésemos realmente un avance en la prevención de los riesgos ocupacionales, ¿sí? En ese momento, en esa época, la utilización de una mano de obra barata, con una muy precaria e insegura, desde el punto de vista de seguridad industrial,
maquinaria y procesos, ¿sí? Sumado pues a la época sociopolítica que teníamos en el país sobre las responsabilidades de los patronos y la falta realmente de conocimiento por parte de los trabajadores en cuanto a derechos y deberes, no permitieron que hubiese una evolución de la legislación en materia laboral, ¿sí? Fíjense que pues aparecen otras normas durante los años siguientes a 1915, pero todas son reactivas, reparativas, para, para pagar una indemnización, para pagarle la hospitalización parcial, no total. Y fuera de eso, solo para ciertos grupos, no con una óptica prevencionista. Se crearon en la década de los 20, más o menos, se crearon oficinas de medicina del trabajo que dependían inicialmente el ministerio no era Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino se llamaba Ministerio de Industria y Comercio, y estaba orientado básicamente era a reconocer eventos, fueran accidentes o enfermedades laborales, y dar una indemnización, pero no en hacer nada de prevención. Pasan 30 años, e incluso un poco más, porque a pesar de ser en 1946 que se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, empezó a funcionar, fue en el año 49, ya hace pues, 70 años, y debía cubrir la atención de enfermedades comunes, maternidad, seguros de invalidez, muerte, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden ustedes que eso, pues recuerden por historia, ¿no? Que eso fue parte de lo que hizo que en muchas empresas como en la nuestra se empezaran a crear unos sistemas especiales o regímenes especiales que dieran algo más que lo que nos podía dar al país el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Hacia 1948 aparece también la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial y empiezan a esbozarse algunas políticas de seguridad e higiene industrial. Y realmente estas instituciones, estas oficinas se crean es porque hay un desamparo en materia laboral por parte de los trabajadores y porque además ya se está evidenciando después de 30 años de la ley 57 que no había cumplimiento en cuanto a las prestaciones laborales por parte de los patronos. Eso no es solamente colombiano, eso también pasó en los demás países de América, de toda América. Solamente a partir de las situaciones de salud que se fueron presentando, bien sean por accidentes o por enfermedades, fue que empezó a evolucionar un poco más. Luego tal vez, pues, la concienciación mundial en los años siguientes, ¿sí? Después en la época posguerra y con el fortalecimiento de ciertas industrias, hacia en 1979 aparecen dos normas que en buena parte siguen siendo aún vigentes. Fíjense ustedes que antes de Ley 100, antes de hablar de sistemas de gestión, antes de decretos únicos de sectores, estas dos normas, una podríamos decir que para salud y otra para seguridad, marcaron y nos dan aún normas muy puntuales frente a, o debes frente a los temas de seguridad y salud. La primera es la Ley 9 de 1979, que es conocida como el Código Sanitario Nacional, y la otra es la Resolución 2400 o 2400, solo que la conocemos en Seguridad y Salud del Trabajo más como 2400, la que se conoce como el Estatuto de Seguridad Industrial. Sí, por eso les digo que el Código Sanitario Nacional hace más relación a todo lo que es salud, y la 2400 hace más relación a lo que es seguridad industrial. En el Código Sanitario Nacional, lo primero que hay es un acercamiento del gobierno frente a la protección de la salud del trabajador, ¿sí? Y ahí entonces, aunque ya pues había normas desde 1915, en esta se establece que los empleadores tienen unas obligaciones específicas. ¿En qué?
proporcionar y mantener un ambiente de trabajo en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, más desde el punto de vista de salud, ¿sí? Y la 2400 hace lo mismo, pero de una manera aún más puntual. Establece límites, valores, requisitos específicos, es, digamos, mucho más técnica. Y a partir de este nuevo pensamiento se realizaron importantes cambios a nivel legal y técnico. Y se mantuvieron un buen tiempo. Se mantuvieron por lo menos hasta que entra en vigencia la ley 100. ¿Qué pasa cuando aparece la ley 100? Pues que ustedes recuerdan que hay un libro cuarto que fue aprobado muy rápido. De hecho, en su orden, salud, pensiones y riesgos laborales, primero otras cosas. Y riesgos laborales fue el último libro y finalmente lo tuvieron que desarrollar como el decreto ley 1295. El decreto ley 1295 fue el que creó en el año 94 algo que se llamaba el Sistema General de Riesgos Profesionales. A la postre, ese sistema de riesgos profesionales vino a cambiar por el Sistema General de Riesgos Laborales y lo cambió en el año 2012 la ley 1562. Pero, ¿qué fue lo importante? Que se creó un sistema y ya para esa época ya había una visión, como debe ser, muy integral, muy de sistema. Y el objetivo principal aquí no era solamente dar las prestaciones, sino crear y promover una cultura de prevención, tanto en accidentes de trabajo como en enfermedades laborales. Esto nos plantea un cambio bien importante, porque digamos que para nosotros como empresa, en ese momento teníamos un sistema de salud que lo asumía completamente el servicio médico, ¿sí? Totalmente. Todo lo que era, todas las contingencias, independientemente de que fueran accidentes de trabajo o fueran eventos de origen común, no había diferencia, ni en el tema de incapacidad, ni en nada. Tal vez solamente algunos aspectos relacionados con la duración de la incapacidad durante el periodo de los 5 años del quinquenio, pero realmente para efectos de los pagos de los subsidios de incapacidad no había diferencia. Y en las indemnizaciones nos referíamos en ese momento a lo que decía el Código Sustantivo del Trabajo. De hecho, el 1295 hace que todas las empresas tengan que afiliar a sus trabajadores tanto a la EPS, a una EPS, porque nacen las EPS con la ley 100, y a una ARL. Nosotros no tuvimos ARL sino hasta mayo de 1996. Pues digamos que digamos a la par con la creación del servicio médico como entidad adaptada en salud, mayo de 1996. Siempre la empresa vino asegurando completamente ese riesgo, pero finalmente había que hacer o dar un enfoque mucho más global y de sostenibilidad al sistema, y sobre todo enfocados más hacia la prevención. Ahí nacen, con este 1295 nacen en ese momento se llamaban ARP, o sea, administradoras de riesgos profesionales. Ahora se llaman administradoras de riesgos laborales. También fue otro cambio con la ley 1562. Realmente la ley 1562 cambia, además de, o sea, ya no se llaman nada riesgos profesionales, sino se llaman riesgos laborales. Y ya nada se llama salud ocupacional, sino que se debe llamar seguridad y salud en el trabajo. De hecho, la división de salud ocupacional de la empresa debería llamarse división de seguridad y salud en el trabajo. Lo que pasa es que pues, es un proceso largo, pero hemos procurado, y por lo menos así está en la política y en los objetivos del sistema, que todo lo que se conozca como salud ocupacional en la empresa debe llamarse seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? También para darle un enfoque mucho más contextualizado a nivel mundial, porque hace rato la OIT llama a lo que hacemos en el área de salud ocupacional, lo llama seguridad y salud en el trabajo, porque tiene que ser un trabajo conjunto y que integre las dos grandes disciplinas. Bien, ¿qué otra norma vale la pena traer a colación acá? La resolución 1401. La resolución 1401 que la mencioné al principio, esa norma lo que dice es
que hay que investigar todos los incidentes y todos los accidentes. ¿Recuerdan la definición de incidente y la definición de accidente? Pues esas definiciones están en esta resolución y resulta que nosotros tenemos que investigar los incidentes y los accidentes todos. Y tenemos que hacerlos con unos tiempos muy específicos y tenemos que utilizar los resultados de esas investigaciones, tenemos que utilizarlos para prevenir y que no vuelvan a ocurrir esos eventos. Ya vamos a hablar otro poquito más adelante en la siguiente diapositiva del tema de investigación de accidentes. La ley 1562 ya la mencionamos, cambió el sistema de riesgos profesionales por el sistema de riesgos laborales, precisó la definición de accidente de trabajo y en este momento es la que, pues además de la que sigue ahí en la presentación, el decreto 1072, que pues el decreto 1072 ¿qué es? Es el decreto único del sector trabajo y une el decreto 1443 del 2014 que lo que hacía era dar todos los mecanismos para cómo se debía implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso el recuadro que aparece a la izquierda, ¿sí? Es decir, en mi concepto, desde el 1295 ya se está hablando de sistemas de gestión. No se dice textualmente, pero sí se habla de un proceso sistemático, ordenado, con unos objetivos, con unas metas, con un enfoque de mejora continua. Obviamente que a posteriori las definiciones fueron mucho más pulidas y se fueron desarrollando herramientas administrativas y gerenciales que ayudan a que tenga un enfoque más de sistema de gestión. Pero indudablemente lo que se quiere con los sistemas de gestión es lograr, además de todo lo que ya hemos hablado de indemnizar, de pagar, es que realmente se dé un control eficaz de los peligros, a anticiparnos a los efectos que pueda tener la exposición a alguno de estos riesgos. Bien, ahora, bueno, yo les he hablado mucho de historia y mucho de definiciones y tengo que empezar a precisar algunas cosas hechas por la empresa y que vale la pena resaltar. La primera es dentro de las 33 normas que tenemos a la fecha, normas de servicio, que es algo así como el 10% de todas las normas. O sea, hay algo más de 300, como 330 normas de servicio en toda la empresa y más o menos el 10% son normas de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de esas normas tenemos una que es la NS 137. Si mi memoria no falla, esa norma, la primera versión la hicimos en el año 2005. Desde marzo a la fecha. Y esa norma del año 2005 se anticipó a la 1401 que anteriormente yo les estaba mencionando. Recuerden que yo les hablaba de una 1401 acá del 2007. Esa norma del 2007 fue a nivel nacional, pero pues esta norma interna nuestra, que es la NS 137, la empezamos a hacer antes. Realmente eso nos ha pasado con más de una norma en la empresa, en el área. Así nos pasó con los espacios confinados, mucho tiempo antes que fuera una obligación. Entonces eso es un tema bien importante de poder contar, porque antes que fuera un tema de obligación para todas las empresas, nosotros ya estábamos haciendo la investigación de incidentes y accidentes. Y la otra, el otro hit normativo que tenemos dentro de la empresa es una resolución realmente muy reciente, que es la resolución 709 de julio 7, que es la que crea el equipo investigador de accidentes de trabajo. Ahora más adelante vamos a hablar un poco de lo que es la investigación del accidente de trabajo. Ya les he dicho que, o les he mencionado que pues investigamos los accidentes para que no vuelvan a ocurrir las causas. Pero resulta que esa investigación tiene que hacerse con un equipo realmente de diferentes áreas, con diferentes ópticas, eso sí, todos con formación. Por eso creamos un equipo investigador, pues el equipo investigador lo exige la 1401, pero nosotros le quisimos dar un carácter mucho más formal a través de esta resolución. Y en este caso, la resolución 709
de julio 7, dice que para aplicar la normativa vigente y en especial para los accidentes graves o mortales, ya hablamos de que era un accidente grave, debemos participar por lo menos 5 personas. ¿Quiénes? El jefe inmediato de la persona que se accidenta, un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el director de ingeniería especializada o la persona que él delegue, el jefe de salud ocupacional y un funcionario de salud ocupacional. Es decir, por lo menos 5 personas que pueden ser extensivas a 2 más si tenemos necesidad de involucrar, no sé, perfiles de personas que trabajen en el tema de mantenimiento, ya sea de maquinaria o locativo, depende del tipo de accidente. Alguien puede decir, no, pero si eso está en la resolución 1401, sí está, pero no es fácil que se cumpla, y segundo, no conozco otra empresa que tenga una resolución que obligue a que esto se lleve a cabo. Y esto nos ha permitido cumplir, porque las investigaciones de los accidentes de trabajo, que como les dije, son obligatorias de todos, las de los eventos graves o mortales, tienen que hacerse con un rigor y un juicio mucho más especial, porque no se puede uno pasar de los tiempos, tiene que radicarlo en el momento que es sujeto a verificación de la ARL, prácticamente siempre la verifican, y lo que sí pasa es que el ministerio después viene y revisa cómo está uno implementando las medidas que definió como plan de acción posteriores a la investigación del accidente. Entonces realmente esto es un soporte muy grande para nosotros como equipo responsable de seguridad y salud en el trabajo y para la empresa. Este tema normativo para nosotros es muy relevante. Bien, pasemos un poco al tema de estadísticas, en el cual también hay mucho que contar desde el punto de vista de experiencias y de lecciones aprendidas. En primer lugar, como les dije, no voy a referir casos particulares y mucho menos nombres, pero sí quiero decir que primero lo que vamos a presentar acá es en memoria, en algunos casos de algunos trabajadores, obviamente también ha costado situaciones de salud, y gracias al equipo con el que he contado durante estos años hemos podido mantener una accidentalidad durante estos años, no solo recopilarla, sino también poderles mostrar los resultados. Aquí vamos a hablar primero de algo que es un concepto que está en proceso de reevaluarse. Y yo les decía al principio que por favor tuviesen en cuenta, no olvidaran el tema de la investigación, de los incidentes, ¿sí? Y de la importancia de la definición de incidentes. Resulta que aquí hay un asunto realmente de aclarar, ¿sí? La pirámide, primero que todo, es de Heinrich, de Herbert William Heinrich. Es un ingeniero que trabajaba en Estados Unidos en una empresa de seguros, y hacia el año 1931 decidió hacer un estudio. Ustedes ven que hay 2 figuras en la pantalla. La que está a su derecha, pues habla como de lo que él hizo casi que a mano frente al análisis que él hizo. Entonces él tomó un número importante de accidentes y determinó para esa empresa, para ese sector económico, que de 330 incidentes y accidentes, perdón, 330, 300 eran accidentes leves o eran incidentes, 29 eran accidentes con incapacidades temporales y un accidente era grave o era mortal. Ese concepto fue mutando. Algunos le pusieron una base más grande en la pirámide, le pusieron 600. Otros le metieron un número 10 entre el 1 y el 29 y dijeron que eran 600 incidentes, 300 accidentes leves, 29 con incapacidad, 10 con graves y 1 mortal.
realmente la versión oficial sí es esta. Lo que pasa es que unos años después, otra persona de nombre Frank Bird, pues digamos como que lo retomó, no sé, lo reencauchó y lo puso en un concepto del control total de pérdidas, ¿no? Un enfoque no solamente histórico de lo que se pudiera encontrar en esa empresa, sino con un enfoque más gerencial. De ahí que algunos le hayan, digamos, achacado a Frank Bird que fuera el autor, pero no. Revisados no solo con documentos, sino con testimonios verbales de personas que tienen mucha experiencia y mucha trayectoria, es claro que esto lo dijo fue Heinrich. El concepto, si ustedes lo buscan ahorita, hay gente que dice que no, que eso no aplica. Es probable que no aplique, porque pues lo hizo para una industria específica, una industria aseguradora, más asociado al tema de vehículos. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos extrapolar con otras actividades económicas? Y no es lo mismo en Estados Unidos a Colombia. No obstante, lo que sí es importante es que hay una relación, como la pirámide, de muchos eventos tipo incidente que finalmente pueden terminar en un evento grave o mortal. Entonces, de ahí la importancia que uno investigue, ojalá, por lo menos los accidentes leves, pero ideal, investigar los incidentes, los casi accidentes. Casi me tapa la excavación. Esos son los que uno debería investigar, no cuando realmente lo tapó y fue muy difícil sacarlo. Eso sería lo ideal. Ahora, Heinrich, digamos, es mundialmente conocido porque fue el primero en estudiar, o sea, no solamente es por el tema numérico, sino porque fue el primero en estudiar los modelos de causalidad de accidentes laborales. Y muchos lo tienen como el padre de la ciencia de la prevención de accidentes, ¿sí? Él hizo varios libros al respecto y pues la gran conclusión que tuvo fue esta. Realmente trató como 90.000 accidentes, un número muy grande, claro. Digamos que de alguna manera es un asunto que sí tiene sentido. Ahora, puede cambiar en una empresa u otra. Lo que pasa es que uno tendría que hacer ese ejercicio así tan serio para poderlo determinar. Esto es fundamental, no solamente para definir que por qué tenemos que investigar los incidentes, sino también porque Heinrich con eso entonces empezó a pensar el por qué se producían los accidentes. Porque antes muchas personas pensaban que los accidentes, y ojalá no siguieran pensando, pero a veces uno encuentra personas que sí lo piensan, que los accidentes suceden por una definición divina, ¿sí? Por cosas que no están bajo el control nuestro como seres humanos. Y pues realmente en seguridad y salud en el trabajo pues no tenemos ese concepto. Obviamente hay situaciones que son muy difíciles de prevenir, pero cuando hay forma de prevenirlas lo tenemos que hacer. Bueno, para hablar un poquito de accidentalidad a nivel mundial, traje estos datos. Y aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos un tema para que vayamos ambientándonos cómo es el tema a nivel mundial. Claro, también tenemos que ver que no es lo mismo comparar continentes, ustedes lo van a ver en el recuadro, pero yo lo que quiero que veamos es tipo de actividad económica y lugar del mundo. ¿Qué sucede? Si vamos por actividad económica, que es lo que aparece en la tabla de su izquierda, pues vemos dos actividades económicas que se llevan la delantera total en accidentalidad mortal, que son la minería y la agricultura. Bueno, uno diría sí, minería sí, porque con frecuencia uno escucha que hay accidentes mortales, que una explosión en una mina, etcétera, en nuestro país, ¿no? En agricultura no tanto, pero pues es que eso también depende de la cobertura de afiliados. Hay algo que no hemos mencionado y es que, bueno, digamos que ahorita con la pandemia la cifra seguramente ha cambiado, pero nosotros fácilmente podemos ser 18 millones de colombianos que somos población económicamente activa y que estamos trabajando. Y de esos 18 millones, menos de la mitad
realmente al principio de año eran 10 millones, éramos 10 millones, pero digamos que ahora serán menos, pero menos de la mitad, 9 millones por ahí, somos o estamos afiliados al sistema de riesgos laborales. O sea, hay un montón de colombianos que no están afiliados al sistema. Entonces, difícilmente uno puede saber cómo es el tema de la accidentalidad en Colombia en esos sectores. Otros dos sectores que ustedes pueden ver en la parte, los dos primeros numerales son la construcción y el transporte. La construcción con 12.9 por 100.000 y el transporte con 11.8. Y si ustedes ven, pues claro, comparan con el último, el de abajo en finanzas, pues la accidentalidad mortal es pues, mucho menor. Es apenas lógico porque no está asociado a la actividad que haga la empresa o el trabajador en este caso. Luego, entre más riesgosa es, pues más probable es que tenga un accidente y mortal. Eso es apenas obvio, pero llévense de esos datos para que vean la relevancia para nosotros. Eso a nivel mundial. Ahora, en la imagen de al lado, bueno, primero hablamos que la OIT dice que al año mueren 1.130.000 trabajadores. O sea, cada día 3.100 personas mueren como consecuencia de las labores que desempeñan. Eso también nos pone a pensar mucho, porque ahí esa cifra no diferencia si la causa de muerte es accidente o es enfermedad, pero el hecho es que es muy importante. Ahora bien, la distribución de accidentes, la distribución de accidentes mortales en el mundo es la que ustedes ven ahí por continente. En Asia, 23 por 100.000, en África, 21 por 100.000. Y contrasta con América del Norte, que es 5.3 por 100.000, Europa está muy similar, y Latinoamérica está como en un promedio, 13.5, y Colombia está en 14. O sea, estamos en el medio, ¿sí? Pero claro, esos datos son solamente de las personas que estamos afiliadas al sistema de riesgos laborales. Si todos los casi 20 millones de colombianos, vuelvo y digo, al principio, antes de la pandemia éramos 20, como 24, pero pues con todo este desempleo seguramente ha bajado mucho, pero digamos que los casi 20 millones de colombianos estuviéramos en el sistema, quién sabe realmente cuál sería ese valor. Y sería muy importante conocerlo, pues para políticas a nivel nacional y también para saber contra quién compararnos, porque ya vamos a pasar un poquito al tema de comparación. Bueno, antes de mostrarles la accidentalidad nuestra y la comparación que hice, les traje acá los indicadores que en este momento nos pide la resolución 312, que es todo el tema de estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo, y nos pide tres indicadores: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad y la proporción de accidentes mortales. Cuando les muestre las estadísticas de nuestra empresa, pues yo me voy a referir solamente a frecuencia. ¿Por qué razón? Porque digamos que el tema de la severidad es más complejo de demostrar porque implica dar otros datos que no, pues reflejan la gestión, pero tenemos un inconveniente básicamente en la diferencia que a veces está en los días cargados y no. Y pues el tema de accidentes mortales no lo tenemos como indicador, pero pues lo vamos a mencionar. Bueno, esta es la gráfica que resume la accidentalidad en la empresa desde el año 2003 hasta el año pasado. No incluí nada de este año, pues primero porque no se ha acabado y segundo porque el comportamiento de la accidentalidad en este año 2020 ha sido diferente en razón de la pandemia. Entonces, pues no tendría sentido ajustarlo o ponderarlo para mostrarlo. Entonces, vamos por partes. Digamos que ustedes ven primero en la línea horizontal, ustedes ven los años, ¿sí? Comienza en el 2003 y llega hasta el año 2019. Y sobre esta gráfica vamos a hablar parte también de nuestra experiencia. Ustedes ven una diferencia en las barras azules oscuras, una diferencia bastante notoria, y es que en las verticales está
las verticales, y el número que deben tener en cuenta es el que está a su izquierda. En las verticales está, de la izquierda está el número de trabajadores de la empresa. Entonces, cuando vemos las barras azules oscuras y vemos los valores que están a la izquierda, lo que vemos es el número de promedio de trabajadores anuales que ha tenido la empresa. Trabajadores directos. Trabajadores directos. Independientemente de si son trabajadores término fijo, indefinido u hora labor. Entonces ustedes ven una diferencia bien notoria entre el 2012, o mejor dicho, a partir del 2013. Y pues, ¿por qué hay un número mayor de trabajadores? Porque coincide con la retoma, entre comillas, lo que denominamos retoma, que empezó el 1 de enero del 2013. Es decir, tuvimos un aumento pues fácilmente del 60% de la población laboral, dado pues las personas que ingresaron y los procesos que se retomaron, por decirlo de alguna manera. Y ustedes ven que esas líneas azules oscuras pues se mantuvieron más o menos igual entre 2013 y 2012, y entre el 2013 y el año pasado también están más o menos igual, casi 3.400, ¿sí? Y antes del 2013, entre el 2013 y el 2012, casi llegando a 2.000. Bien. Las otras barras, las de un azul más claro, son el número de accidentes de trabajo al año. Entonces ustedes pueden evidenciar que para el año 2003 tuvimos 108 accidentes. Y así sucesivamente pueden ir viendo, ¿no? Y de pronto hay un cambio bien importante en el año 2013. Y pasamos de un promedio de, no sé, casi 130, 140, pasamos al casi el doble. 287, bueno, realmente el doble. 287. Y así se mantuvo muy parecido el año 2014. Si ustedes ven ese dato de las barras azul clara, que son el número de accidentes, pues también pueden ir viendo que en la medida que fue pasando el tiempo, hasta el año pasado, hay una tendencia a la reducción. Sin embargo, para efectos de ajustar y dar una frecuencia absoluta o ponderar el dato, hice la línea, pues el cálculo de lo que ustedes ven como una línea continua. Esa línea continua la debemos interpretar en cuanto a los valores con el eje de las verticales que está a su derecha, o sea, porcentaje. ¿Y eso a qué corresponde? Corresponde a lo que se conoce como tasa de accidentalidad por 100. ¿Cuántas personas por cada 100 empleados se accidentan? Con esa ponderación o ajuste, pues es mucho más fácil de comparar los datos. Y lo que hago es ahí relacionar el número de trabajadores, o mejor, el número de accidentes de trabajo frente al número de trabajadores. Luego, comenzamos con con un porcentaje que está un poco más arriba del 5%, ¿sí? En el año 2003, que tiene una tendencia a aumentarse y se aumenta claramente entre el 2009 y el 2010, se mantiene más o menos estable hasta el 2012, y luego en el 2013 y se sube 2013 y 2014. A partir del 2015, ustedes ven que tenemos una disminución proporcional, más o menos, que se ha mantenido por lo menos hasta el año pasado. Este año, como les digo, ha sido diferente. Realmente se han presentado menos accidentes que en los años anteriores, pero también está asociado a que hay una menor exposición a las actividades de alto riesgo, que son las que nos generan los accidentes, principalmente. Estamos hablando aquí solamente de accidentes de trabajo en número, en frecuencia. Yo les dije que solamente íbamos a hablar en frecuencia. De hecho, la frecuencia
del 2014 hacia este año ha sido la que aporta a uno de los dos indicadores que tiene la gerencia de gestión humana, digamos, en el tablero de control corporativo, y es el DAL, se llama DAL, pero que hace relación básicamente es a la reducción proporcional de la accidentalidad. Nosotros nos propusimos con el plan estratégico anterior, aquí vamos a hacer una reducción de por lo menos el 15% de cada anual de accidentes, y lo fuimos logrando durante los años anteriores. Realmente sí. ¿Por qué vemos unos 8 accidentes más en el 2018? Porque pues como redujimos tanto en el 2017, pero finalmente si vemos el porcentaje que se tenía que ir reduciendo de manera proporcional, así fue, tanto es así que se pudo en el 2019 seguir con esa reducción. Eso es bien importante porque en esa gráfica podemos ubicar más cosas. Primero, es evidente que con el inicio de unas operaciones que no estábamos haciendo antes, o sea, la retoma, pues tuvimos un aumento en la accidentalidad. Y la primera lección aprendida que tenemos es que cada vez que tenemos un cambio de esa envergadura, no podemos esperar a que se presente tanto accidente, sino que tenemos que hacer un proceso mucho más fuerte en cuanto a la capacitación y la reinducción. Eso nos ha obligado a ser más incisivos en todo el tema de reinducción. Ese es el primer, digamos, como la primera conclusión. Sin embargo, esa situación nos permitió, al analizar las causas de los accidentes y al hacerle un tratamiento específico de las causas de esos accidentes, que se redujeran. Digamos que uno de los más conocidos, que tuvimos una reducción importante y la hemos mantenido, llegará un momento en el que toca ver cómo se controla más, pero indudablemente ha sido la mordedura de caninos, ¿sí? Era un riesgo al que no estábamos acostumbrados, sí, de vez en cuando de pronto mordían a un trabajador antes del 2013, pero no con la frecuencia que se empezó a presentar en nuestros trabajadores. Eso nos obligó a desarrollar varias cosas, dentro de las cuales está uno, pues adquirir un dispositivo de ultrasonido para los caninos que tienen los señores que hacen, señoras y señores que hacen lectura. Dos, darles unos procesos de capacitación, porque no solamente es, digamos, el aparato, accionarlo para que le llegue una onda sonora al perro para que no lo ataque, no, también requiere de un manejo comportamental del ser humano, porque pues uno como ser humano a veces pues, también comete errores frente al canino, que no va a interpretarlo de una forma amable, sino hostil. Entonces, digamos que esa ha sido una de las situaciones que hemos tenido importante. Digamos que dependiendo de cómo se van presentando las causas de accidentes, vamos teniendo una efectividad en su control. Pero lo que les quiero mostrar es que de manera global, de manera general, hemos tenido una reducción en la accidentalidad gracias a la continua intervención por parte nuestra, que seguramente debemos tener muchas cosas en que reforzar, sí, pero realmente hemos tenido ahí una cuestión importante. En el año 2009, yéndonos un poquito hacia atrás, un pico muy alto para esa época, y realmente coincide con unos procesos de inducción incompletos que se hicieron en ese momento, ¿sí? Procesos de inducción más que todo, y eso vale la pena tenerlo en cuenta para la situación actual, que vale la pena es que ustedes sepan que lo tenemos en cuenta, porque lo hemos tenido en cuenta. ¿Y a qué me refiero que hemos tenido en cuenta? El tema de los concursos. Un momento que voy a esperar que pase el señor que arregla vídeos. Bueno, entonces, en esa época del 2009-2010, si recuerdan, hubo un proceso importante de ascensos, y tal vez debimos ser un poco más fuertes en los procesos de inducción al nuevo cargo y de reinducción.
Por eso ustedes han visto, y seguramente muchos de los asistentes hoy a esta sesión han tenido sesiones de reinducción, porque pues como el proceso de concurso nos va a afectar tanto a todos, seguramente pues no solamente ahorita antes, sino durante y buena parte del año entrante estaremos muy sobre el tema de la reinducción constante para que las personas que ascienden a cargos donde de pronto no conocen completamente los riesgos, pues puedan manejarlos bien y no van a tener accidentes. Digamos que ese es nuestro reto para ahora, el tema que nos viene después de que ya todo el mundo pues esté, pues no todos, pero sí que la mayoría de los concursos estén ya felizmente culminados. Bien, aquí traje otras 3 gráficas, porque ustedes pueden decir, bueno, pues sí, muy bien, pero ¿contra qué nos comparamos? Sí, en la gráfica anterior nos comparábamos contra nosotros mismos, ¿sí? Y solamente frecuencia de accidentes. En esta gráfica que vemos, una línea verde que corresponde a la tasa de accidentes de trabajo del país colombiano, nuestro. Y una línea como color morado que corresponde a nuestra tasa de accidentalidad de la empresa, ¿sí? Entonces vean ustedes que la línea verde es la tasa de accidentalidad de todo el país. Tiene unos valores que arrancan en 6.02 en el año 2009. No conseguí datos anteriores. Ya les digo por qué. En el año 2009 y se mantiene, llega hasta 7.82 en el 2012, baja un poquito, vuelve y sube. Y realmente hay que ser claro en que a nivel país se ha presentado una reducción lenta, pero se ha presentado una reducción en esa tasa de accidentalidad a nivel global que llega a 5.85. Tasa por 100. Tasa de accidente por 100 trabajadores. Perfecto. Ahora, ¿por qué no conseguí datos nacionales antes de? Porque la fuente de información que tenemos para esto se llama FASECOLDA. Y FASECOLDA es la Federación de Aseguradores Colombianos, que tiene varios ramos, y uno de los ramos es el ramo de riesgos laborales. Ellos tienen información, pero resulta que en el 2009 es cuando hay un cambio de la ARL del Seguro Social, que ahora se llama Positiva. Anteriormente, la ARL del Seguro Social, que se llamaba Protección, no le reportaba FASECOLDA. Entonces los datos que teníamos eran incompletos, no nos ayudaban para hacer la comparación. Por eso traje fue lo que sí podíamos comparar. 2009 al año pasado, 11 años de tasa de accidentalidad en nuestro país, con una línea que en algún momento, en el 2013 y 14, con la retoma, superamos al resto del país, ¿sí? Ya lo hemos ido, ya estamos por debajo, como ustedes pueden apreciar. Bueno, pero siguen otras, siguen 2 más. En esta, ¿qué vemos? Ustedes pueden decir, bueno, pero pues sí, es que en el país son casi 10 millones de afiliados, muchas empresas. ¿Cómo comparamos un poco más nuestra empresa? Entonces, estuve obteniendo la información de FASECOLDA también por clase de riesgo. Nuestra clase de riesgo es 3. Bueno, algunas personas cotizan por 2, otras por 1, unas poquitas por 4, pero en general en promedio es 3. Además, así está en el Código de Actividades Económicas, estamos como clase 3, como empresas que les voy a decir textualmente, dice, empresas dedicadas a la captación, depuración y distribución de agua. Incluye las empresas de acueducto y de alcantarillado. O sea, ahí estamos nosotros. Entonces tomé la accidentalidad del país, pero solamente de esas empresas de la clase de riesgo 3. No todo el riesgo 3, sino solamente las empresas que se incluían en ese código que es el 4100. Y eso es lo que ustedes ven con el color naranja, la tasa de esa clase de riesgo. A principio de la gráfica en el 2009 estábamos iguales, 7.9. Y fíjense que se va abriendo y se fue abriendo de manera que se fue alejando y nuestra accidentalidad está por debajo
de la accidentalidad de las otras, global, digámoslo así, de las empresas de acueducto y alcantarillado. Y pues debe ser así porque somos la empresa más grande, ¿no? Sin embargo, pues estamos hablando que hay datos de, en promedio, más o menos unas 34.000 personas están afiliadas con esa clase de riesgo y con esa actividad económica de captación, depuración y distribución de agua. 34.000 personas y en promedio algo más de, alrededor de 3.000 empresas. 3.000 empresas. Obviamente, pues la comparación con nuestra empresa que tiene el 10% de esa población, pues es importante, pero asimismo podemos evidenciar que estamos por debajo de las otras empresas. Y en la siguiente gráfica lo que hice fue incluir las tres, es decir, lo nacional, que aquí lo que pasa es que no le pude colocar los colores otra vez del principio, pero lo que es de la tasa nacional, la que está en azul. La tasa nuestra, en este caso, quedó en verde, que está por debajo, y la tasa del sector acueducto, clase de riesgo 3, es la que está en rojo. Entonces, digamos que eso también es un tema bastante interesante y como debe corresponder. O sea, tenemos una accidentalidad que comparada está por debajo de otras empresas. Algunos de los que trabajan el tema de seguridad industrial con mucho ahínco y mucha curiosidad pueden decir, no, pero es que hay otros indicadores, que es el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de lesiones incapacitantes. Sí. ¿Qué sucede con esos datos? Que no tenemos la misma precisión. Primero, bueno, podemos obtener algunos datos de estos en lo que nos da Fasecolda, pero segundo, yo les mostré en esta parte de estadísticas, les mostré un cuadrito donde les decía cuál era el indicador que nos pedía actualmente la norma, el ministerio, el gobierno. Y uno de los indicadores es este, es frecuencia. Y la forma más práctica de compararla pues es esta. ILI sí tenemos, nosotros tenemos un ILI, pero el ILI, ¿qué es el ILI? Es la unión entre el índice de frecuencia, que es esto, pero llevado a horas hombre trabajada, frente a el índice de severidad, que es el número de horas, el tiempo perdido, mejor, ¿sí? Los días perdidos relacionado con las horas hombre trabajada. O sea, es más específico, no solo número de personas, sino cuánto tiempo trabajan. Y el ILI es la relación que tienen los dos. Es un indicador que sirve, sí, incluso sirve para compararse la misma empresa. Lo que sí les puedo decir es que ese ILI manejamos un concepto que debe estar idealmente por debajo de 1. Al principio al principio estoy hablando del 2003, tuvimos por encima de 1, 1.4, 1.5. Luego otra vez hacia el 2009 llegamos a 2. Obviamente esto se ha afectado totalmente por las fatalidades. Las fatalidades disparan ese ILI. Pero finalmente después del 2014, exceptuando las 2 fatalidades que tuvimos en el año 2018, nuestro ILI está por debajo de 1, y es lo que, del número 1. Y eso es lo que se pretende hacer con el ILI, que por lo menos esté por debajo de 1. Pero vuelvo y les digo, para mostrar de una manera mucho más precisa y contundente todo el tema de resultados de las estadísticas, preferí solamente traer lo correspondiente a frecuencia. Bien, entonces ahí contarles cuál ha sido la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia? No, nada, estar encima de la investigación de accidentes de trabajo para poder saber cuáles son las causas y poder tomar los controles a tiempo. Yo pienso que eso es una de las cosas más importantes. Tal vez esa es la gran lección aprendida. Y esto ha sido muy de la mano con ingeniería especializada porque, como les dije, la norma de investigación de accidentes nuestra, interna, inicia en el 2005. En el 2007 sale la norma a nivel nacional. Y realmente es difícil encontrar que todas las empresas lo cumplan. Una cosa es investigar el accidente por investigarlo y otra cosa es tomar ese accidente, tomar los planes de acción, consolidarlo y hacer estrategias efectivas para reducir la accidentalidad.
No les conté otro caso que hicimos en el pasado también, y fue con el manejo de tapas y el levantamiento de tapas. También eso, porque me estaba generando traumas en la punta de los dedos, con incluso amputaciones. Es muy dinámico el tema, y solamente con un proceso continuo y de manera constante estar realizando las investigaciones es que podemos procurar lograr un control de la accidentalidad. Hablemos entonces un poquito de lo que es la investigación de los accidentes de trabajo. Trataré de no repetir lo que ya había dicho. Esto ya lo dije, que fue la definición. Voy entonces a hablar un poco de cómo hacemos la investigación nosotros, ¿sí? El estudio de estas causas de accidentes, pues, ha llevado a desarrollar diferentes metodologías, diferentes técnicas. Realmente en un artículo que revisé del año pasado hay casi 30 metodologías. Ahora hay metodologías novedosas. Pero nosotros utilizamos dos en la empresa. Una que es esta, que es la espina de pescado. La espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Y pues un sistema de gestión que solamente se dedique a contar históricamente cuántos eventos hay, pues no debe impactar, tiene que tener realmente, anticiparse y garantizar una adecuada intervención, analizar las causas que produjeron esos accidentes para que no se vuelvan a presentar accidentes similares en el futuro. Y por esto, pues, es completamente necesario contar con la participación de todos, de la gerencia, de los supervisores, de los trabajadores, del COPAST. Es muy importante y por eso no podemos perder esa óptica. El método entonces de Ishikawa o espina de pescado considera, también algunos pues incluyen el tema de las 5 M's, maquinaria, métodos, medio ambiente, materiales y mano de obra. Y pues la idea es hacer, uno lo puede hacer tan complejo, o sea, puede hacer esas espinas tan grandes como uno quiera, ¿sí? El tema es que esto permita hacer un análisis de riesgos para localizar los problemas potenciales que hay en seguridad y salud en el trabajo. Se puedan identificar las medidas correctivas para mejorar la gestión, ¿sí? Y tener planes de contingencia para actuar. De manera que para lograr estos objetivos, ese análisis de riesgos debe hacerse utilizando una metodología apropiada a la complejidad del proceso. Es decir, hay ocasiones en las cuales por la complejidad del proceso tal vez este diagrama no sea el mejor. Eso dependerá no solo del proceso, sino también de el tipo de accidente, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, manejando materiales peligrosos, sustancias químicas. De manera que aquí tiene que ser uno muy juicioso frente a la evaluación de esta situación. Ahí aparece nuevamente el señor Heinrich, Herbert William Heinrich, y aparece porque además de hacer su pirámide, ¿sí? Él plantea un análisis basado en 5 elementos realmente. Esos 5 elementos aquí realmente están es 4, porque digamos que el primero es que hay falta de control, ese le pega todo, pero esa falta de control es por 2 razones grandes, realmente son 4, pero vamos a ver las 2 grandes, porque hay unas causas básicas, ¿sí? Y hay unas causas inmediatas. Y esas causas básicas pueden ser por factores personales o factores del trabajo, y las inmediatas por actos inseguros o condiciones inseguras. Heinrich plantea, y tal vez por eso ya puede estar un poquito pasando hacia la obsolescencia, la teoría de los riesgos mecánicos humanos como causa de los accidentes de trabajo, ¿sí? Y dice que esos factores humanos son más importantes que los demás factores y que se pueden corregir con mayor facilidad, ¿sí? Digamos que hay una tendencia en ese modelo
de alguna forma responsabilizar a la persona, al trabajador en este caso. Entonces, no es un método realmente preventivo, ¿no? Porque puede esperar a que suceda el accidente para iniciar una acción dirigida. Entonces, por eso este método es bueno en el sentido de la identificación, pero no de generar los planes de acción. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente es combinarlo, ¿sí? Hacer un análisis de causas de accidentes, determinando cuáles son esas causas básicas, que son las que se manifiestan detrás de los síntomas. Son las que, una vez identificadas, sí permiten un control serio, pero también las hacemos de las causas inmediatas, porque también tenemos actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces lo que aplicamos es este modelo así como está, sin el tema del sesgo, de la falta de control y de echarle la culpa al trabajador. Lo aplicamos más bien con la NTC 3701 y con toda la codificación para poder determinar a través de una lluvia de ideas con los participantes en la investigación cuáles serían las razones, las causas básicas y las causas inmediatas, y dependiendo de los hallazgos que tengamos de cada una de ellas, pues generar unas líneas específicas, unos planes específicos para poder llegar a un adecuado resultado positivo en cuanto a la investigación. Hay otros métodos de investigación de accidentes que, como les decía yo, son específicos para ciertas actividades económicas o para ciertas organizaciones. Por ejemplo, DuPont tiene uno específico, hay uno que se llama el sistema MORT, que es Management Oversight Risk Tree, el árbol de riesgos, por ejemplo, que puede tener variaciones. Algunos de estos métodos han terminado, y por ese camino también transcurrimos, en algo que se llama seguridad basada en el comportamiento, y es, teniendo en cuenta que hay un gran componente de error humano, cómo mejorar el error humano para que no vuelva a ocurrir. Eso lo hicimos, no sé, hasta yo creo que como el 2008, 2009, no, 2010 tal vez. Sin embargo, era muy difícil de garantizar la sostenibilidad, porque indudablemente no es un tema solamente del factor humano. Hay factores de otro tipo, como los que les conté, que pues son humanos, pero de muchas personas, como el tema de la retoma o el tema de los procesos de reinducción. Entonces, más bien es el trabajo conjunto, por eso le apostamos a investigaciones de accidente con participación multidisciplinaria para poder identificar realmente qué es lo que está pasando. Bueno. Vamos entonces un poco con lo que se refiere a ausentismo por accidente de trabajo, que es otro punto también importante, donde gracias a ese ausentismo, pues al análisis de ese ausentismo hemos hecho algunos controles. Recordamos, pues ya dijimos cuál era la definición de accidente de trabajo. Y acá está. Esta gráfica la traje de un informe que hace la ANDI anualmente, cosa que, digamos, ojalá lo siga haciendo todos los años, porque no es fácil encontrar ese tipo de información, y es la severidad del ausentismo por razones de salud, días por caso. Y esto está tipificado por enfermedad general, enfermedad común, enfermedad general o enfermedad común, enfermedad laboral y accidente de trabajo. Pues ustedes van a decir, bueno, ahí es evidente que la severidad del ausentismo no es más grande por accidente de trabajo. Y sí, no es la más grande según esa gráfica. En promedio, la severidad está en 5.9. O sea, muy parecida a la severidad por enfermedad general. Sin embargo, las que más aportan son la enfermedad laboral y el accidente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que el accidente de trabajo, y por eso lo menciono en el texto, genera
mayores ausencias con prolongadas incapacidades en cierto tipo de lesiones. Esas lesiones que nosotros consideramos en la definición como accidentes graves, es decir, fracturas de huesos largos, traumas craneanos o quemaduras. Entonces, digamos que cuando hay esas situaciones, el asunto es más grave. Y fíjense que esto está acorde con la pirámide. Independientemente de los números de la pirámide, de la base, del número total. Pero sí es cierto que lo más grave, el top, seguirá siendo el accidente mortal. Pero luego le siguen los accidentes graves, porque los accidentes graves dan un número muy importante de días de incapacidad que son muy prolongadas y que son muy sentidas. Son muy sentidas porque generan una serie de costos que a veces ni siquiera los podemos determinar con exactitud. Se habla mucho de costos ocultos, pero en muchas ocasiones no logramos determinar cuáles son esos costos realmente. Y especialmente, si estamos hablando de fracturas de huesos largos o de vértebras. Y si revisamos nuestra casuística, así es. Tenemos realmente pocos casos de fracturas de vértebras, pero sí tenemos muchos casos de fracturas de huesos largos. Y esas fracturas de huesos largos han sido en el pasado, porque realmente este año solamente tenemos un evento grave. No hemos tenido ya hace unos buenos años fractura de huesos largos, hace unos meses, perdón, no se acaba el año. Fractura de huesos largos de origen laboral, porque genera unas incapacidades muy prolongadas, pero es que la mayoría lo aportaba eran las actividades deportivas. Entonces, pues, digamos que con todas las cosas por mejorar que vamos a hacer, pero definitivamente hay que apuntar a un mayor control de estas actividades deportivas, ¿sí? Es decir, toda la parte de un juego con toda el cuidado del mundo, todo el calentamiento previo, toda la prevención de otros riesgos, hacerlo dentro de los parámetros que está estipulado por los comités de deportes, ¿sí? Porque si no, se nos convierte en una fuente de ausentismo muy grande, ¿sí? Esas incapacidades mínimo van de 2 meses, mínimo van de 2 meses. Y el problema no es solamente la incapacidad, por ejemplo, entre los costos ocultos que son difíciles de evaluar porque tienen que entrar muy a fondo dentro de la organización, está qué le costó al área un reemplazo de la persona, más horas extra, contratar a otra persona para que hiciera el trabajo o dejar de hacer algo porque no se tiene el personal suficiente. Entonces digamos que aquí es otro punto bien importante que pues hemos encontrado que los accidentes deportivos, que son los que nos aportaban más eventos graves, pues no se han vuelto a presentar. Eso quiere decir que, pues, bueno, en parte es porque no ha habido nuevamente actividades deportivas. Sin embargo, en las últimas ocasiones ya era menos frecuente los eventos y no teníamos eventos con esa gravedad. Pero finalmente, lo que les decía yo al principio, como no es, este tema deportivo no es ligado netamente al riesgo laboral, es decir, no es el tema, por ejemplo, del ruido que, bueno, ruido para accidente de trabajo no. Por ejemplo, el tema de un elemento de protección para que la persona no se corte, o una capacitación y un elemento específico como el de los perros para que no lo muerda, pues digamos que hace que las cosas sean un poquito diferentes. Aparte de eso, resulta que el proceso de reincorporación es dispendioso, porque entonces la persona puede quedar con una restricción, puede quedar con una reubicación temporal o definitiva, pero así sea temporal, pues va a impactar porque pues es un proceso largo, dispendioso, demorado, de manera que eso en muchas ocasiones nos ha generado ese tipo de inconvenientes.
Entonces, fíjense que este tema en cuanto a lo que puede impactar no solamente para el trabajador, obviamente que es muy importante, porque pues un trabajador se va a sentir también que quiere hacer algo, que no está haciendo lo mismo que antes, o incluso hasta que ve menoscabado sus ingresos, porque ya pues puede que le paguen una incapacidad muy bien al 100%, pero pues ya no puede hacer ciertos trabajos de pronto extras, etcétera. Ese es un asunto que vale la pena realmente tratar. Mm, bien, aquí teníamos entonces para recordar el tema de los accidentes graves y nuevamente para el tema de fractura de huesos largos. Al respecto, hay que recordar algo. La accidentalidad laboral de origen deportivo realmente no ha sido muy estudiada en nuestro país, ¿sí? Porque si bien es cierto, todas las áreas de talento humano o de gestión humana, como en nuestro caso, y específicamente lo que depende del comité de deportes, organizan actividades deportivas, ¿sí? Y pues en aplicación de la convención colectiva y de los programas de bienestar, no se ha hecho de una manera sistemática a nivel país. Y no tengo los datos tan claros como los datos que les mostré ahorita en general de la accidentalidad. Sin embargo, encontramos por lo menos 4 estudios, no tan recientes, pero sí que vale la pena referenciarlo. Por ejemplo, el Seguro Social en el año 92 en Caldas eh, decía que las incapacidades por eventos deportivos laborales era un 12% más severa que el resto de accidentes laborales, ¿sí? En otra referencia que tiene Telecom, dice que casi el 35%, estamos hablando del año 92, y además pues Telecom ya no existe, pero pues por eso les digo que no se ha estudiado lo suficiente, casi el 35% de todos los accidentes laborales eran deportivos. En un estudio más reciente de PM, se estudiaron que se presentaron 94 accidentes de trabajo de origen deportivo que dieron casi 1.200 días de incapacidad, ¿sí? Y una cosa de notar de este estudio es que evidenció que son los deportes de conjunto y de contacto las principales fuentes, obvio, eso lo sabemos, pero pues si no lo describimos, pues probablemente no se vaya trascendiendo. Ojalá que pueda los que hagan actividades deportivas así con mayor número poderlo describir. Y Suratep, la ARL Suratep, mostró que en un periodo, en el año 2000, hubo 36.000 ausencias laborales relacionadas con accidentes deportivos. Y que por lo menos el 5% de los participantes en los diferentes torneos organizados por las empresas presentaron un accidente de trabajo deportivo. Son cifras altas. No son tan fáciles de comparar, pero sí, realmente son cifras elevadas. El último punto que es importante mencionar, bueno, 2 puntos que son importantes mencionar con el tema de accidentalidad es el tema de las comorbilidades y en algún momento el tema también de el aumento de la edad, sobre todo si estamos hablando de accidentes relacionados con tareas críticas, ¿sí? Y eso es importante para ir viendo lo que podamos prever para un futuro. Tal vez en este momento no, pero pues es claro que tenemos un promedio de edad que cada vez va subiendo y tal vez esa es una mirada que hay que hacer desde ese punto de vista. En el año 2011 en Estados Unidos, más o menos estamos hablando que hay un número muy importante de personas por encima de los 65 años que estaban trabajando, ¿sí? Y de esos, el promedio de incapacidad de esos trabajadores era en promedio 16 días más que cualquier otro grupo de edad. Y pues tiene relación pues porque hay una condición que puede verse deteriorada. No es lo mismo una lesión osteomuscular en una persona de 25 años en una de 60. Es apenas lógico. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todos los de 60 van a tener ese problema, no, pero pues que tenemos que buscar cómo llegar en buenas condiciones de salud cuando estemos en esa edad.
Obviamente por encima de los 65 años tenemos más riesgos de muchas cosas, pero lo que nos debe llevar es a pensar en que el factor edad, que es una variable no controlable por nosotros, debemos trabajarla con las variables que sí son controlables, como por ejemplo la actividad física. Finalmente, ahí sí ya sería el último punto para tratar en cuanto a ausentismo, es el tema de la reincorporación laboral y el tema de accidente de trabajo. También es un asunto que le duele mucho a la empresa, lo siente mucho, porque realmente nosotros como empresa tenemos la obligación de hacer las actividades de seguridad en el trabajo, eh, y si estamos hablando de un evento laboral, pues debemos tener el apoyo eh, normativo, de manera normativa está explícito, no es un apoyo extra, es que lo deben dar por parte de la ARL en cuanto a la reincorporación laboral. Y nosotros nosotros en seguridad en el trabajo, hacerle una evaluación médica ocupacional post incapacidad, que esa la hemos hecho. Esa la hemos hecho y creo que nosotros hemos ya generado una cultura de evaluaciones médicas post incapacidad. Esa es otra buena práctica. No solamente hacerle la valoración del médico de la ARL, sino que se hace en los casos más severos, se le hace una visita al puesto de trabajo, una denominada prueba de trabajo, que eso está dentro del procedimiento de reincorporación y rehabilitación, sino que además pues debe llevar una valoración médica por el médico de salud ocupacional para pues reincorporar a la persona de la mejor forma, y si se ve ahí, digamos, de manera evidente y clara lo que hace parte de la prevención terciaria, es decir, cómo hacemos el manejo de las secuelas y cómo podemos hacer que las personas realmente sean funcionales desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral. Esto no es una tarea fácil porque cada caso es diferente, pero pues cada vez más vamos procurando, por lo menos con los accidentes graves, que se den muy a tiempo los procesos de valoración. Bueno, entonces hasta ahí era lo que quería comentarles el día de hoy, de una manera realmente muy resumida, porque son muchas cosas malas que podemos hablar de las experiencias que hemos tenido en accidentes de trabajo. Listo, jefe, ya consigo entonces eso. Dime, la otra, yo no sé, yo te decía, si yo era intenso, que la otra semana saca dos fechas para... Bueno, doctor Bernardo, muchas gracias por su presentación. Excelente presentación. Yo les pido el favor a todos que abramos los micrófonos y le demos un gran aplauso al doctor Bernardo. Muchas gracias. Importante evaluación post incapacidad. Ahora continuamos con el espacio para preguntas. Por medio del chat aún no hay preguntas. No tengo chat activado. ¿Puedo intervenir así? Sí, claro, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo. Muy interesante su charla y es verdad que aporta mucho. Y la última parte que dice de la valoración posincapacidad, esas incapacidades bastante grandes son bien importantes. Bien importante. Es casi una nueva reubicación, una nueva reinducción, porque por experiencia propia tuve 2 cirugías en un mismo año, entonces sí hubo un cambio bastante, uno mismo lo siente y es importante que se esté por parte de salud ocupacional, estén muy pendientes de esos pacientes que tienen incapacidades bastante largas y se reintegran a su trabajo. El acompañamiento es fundamental. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Clara, por el comentario, y sí, realmente es un reto porque cada caso es diferente y necesitamos de la participación de todos. Muy oportuno el comentario, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta?
No, solo me resta decir, habla José Manuel de la Torre, darle las gracias al doctor Bernardo Hernández, excelente presentación, muy ilustrativa y apreciamos mucho su conocimiento. Bernardo, muy amable. Muchas gracias, ingeniero, muy amable, muchas gracias a la Dirección de Ingeniería Especializada y con mucho gusto estamos pues para servirlos en la División de Salud Ocupacional. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, Clara. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Bernardo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante.